¿Y si la historia sobre el origen de la humanidad no fuera exactamente como nos la contaron? Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que plantea justo eso. Es una idea, la verdad, bastante radical que le da la vuelta por completo a la narrativa tradicional y nos presenta una historia totalmente distinta. La idea central de todo este material se resume en esta frase. Hay dos sembradores y dos simientes diferentes. Pero, ojo, según el texto que estamos analizando, esto no es solo una metáfora, saben, del bien contra el mal. No. El argumento es mucho más intenso. Plantea que la humanidad no es una sola familia, sino que en realidad está compuesta por dos linajes biológicos completamente distintos que conviven en el mundo. Ok, para poder entender esta doctrina que es bastante compleja, la vamos a ver en 5 partes. Primero, la idea de dos simientes, un mundo. Luego, definimos qué es el linaje de Dios. Después, nos metemos en el corazón del asunto, la reinterpretación del pecado original. De ahí, seguimos con el descendiente de la serpiente y cerramos con las consecuencias de su conflicto eterno. Muy bien, arranquemos con la base de toda esta teoría. Sección 1. Dos simientes, un mundo. Aquí es donde se establece esa doctrina de la dualidad que, como vamos a ver, no es solo algo espiritual, es algo físico, algo fundamental. A ver, el texto construye su argumento usando estos pares que seguro todos conocemos de la Biblia: ovejas y cabritos, trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. Pero, y aquí viene lo interesante, la afirmación clave es que estos no son solo símbolos de cómo se porta la gente, si bien o mal. No, el argumento es que representan dos grupos de personas literales y, escuchen bien, biológicamente distintos. Bueno, vayamos entonces al primer lado de esta dualidad. Entramos a la sección 2, el linaje de Dios. La pregunta es, ¿cómo define este texto a la llamada buena simiente? Pues miren, según este material, los hijos de Dios tienen como un doble origen. Por un lado está el origen espiritual. Son engendrados por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y por el otro está el origen físico. Descienden directamente de Adán. O sea, es una mezcla inseparable de lo espiritual y lo natural. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta que este texto busca responder. Si los hijos de Dios vienen de Adán, entonces, ¿de dónde vienen los hijos del diablo? La respuesta que se da es, sin duda, el punto más polémico y central de toda esta doctrina. Justamente esa pregunta nos mete de lleno en la tercera sección. Y les digo, esta es la más crucial de todas, la reinterpretación del pecado original. Es aquí donde la historia que creemos conocer da un giro totalmente inesperado. Todo se centra en la verdadera naturaleza de la serpiente en el jardín del Edén. A ver, el texto plantea que la serpiente del Edén no era una simple culebra, ¿eh? Olvídense de eso. Se postula que era la bestia más astuta del campo. Sí, pero que era un ser erguido, casi como un hombre, con la capacidad no solo de razonar y hablar, sino también de seducir. Y aquí está la confesión de Eva, directa del Génesis. La serpiente me engañó y comí. Son estas palabras, que suenan tan sencillas, las que este texto agarra como la llave para abrir un significado totalmente oculto. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad comer en este contexto? El texto insiste en que no estamos hablando de una fruta literal. Entonces, ¿qué es lo que simboliza este acto en realidad? Bueno, para descifrar el símbolo, el autor no se queda solo con el Génesis. Lo que hace es ir a otros pasajes de las Escrituras para demostrar que la palabra comer en el lenguaje bíblico a veces se usa como un eufemismo para un acto de naturaleza mucho más física e íntima. Y esta es la pieza clave que presenta sacada de Proverbios. Tal es el rastro de la mujer adúltera, come y limpia su boca. El argumento es claro, aquí el acto de comer está ligado sin lugar a dudas al adulterio. Y así llegamos al punto más impactante de toda esta doctrina. Según esta interpretación, el pecado original no fue desobedecer y comer una fruta. No, fue un acto físico, un acto de adulterio entre Eva y la serpiente. Ella fue seducida, fue engañada. Esto, lógicamente, nos lleva directo a la cuarta sección, que explora la consecuencia biológica de este pecado. El descendiente de la serpiente. Y sí, estamos hablando del nacimiento de Caín. Y aquí el argumento se pone todavía más específico. El texto sostiene que la serpiente dejó su simiente en Eva, y que ella dio a luz a gemelos, pero de padres distintos. O sea, Caín, el primero, sería hijo de la serpiente,
y Abel, su hermano, sería hijo de Adán. Para respaldar esto, que es una afirmación fuertísima, el autor cita este versículo de Juan que dice que Caín era del maligno. Y el texto interpreta esto no como que era una persona mala, no, lo interpreta como una declaración literal de quién era su padre. A ver, esta secuencia lo resume todo. Paso 1, la serpiente engendra a Caín con Eva. Paso 2, Adán engendra a Abel con ella. Paso 3, Caín mata a Abel, o sea, elimina la línea pura original. Y paso 4, Adán engendra a Set, a quien Eva llama otra simiente. Y con esto, según el texto, se establecen las dos líneas de sangre que siguen existiendo hasta hoy. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que estos dos linajes existan al mismo tiempo en el mundo? Bueno, de eso trata la última sección. Explora esta idea con la parábola del trigo y la cizaña, el conflicto eterno. La idea central aquí es que estas dos simientes, estos dos linajes, no solo vienen de lugares distintos, tienen naturalezas que son completamente diferentes e inmutables, o sea, que no se pueden cambiar. Según este texto, una persona nace siendo trigo o nace siendo cizaña, y punto. No hay cambio posible. Y este versículo de Gálatas es el que se usa para explicar por qué hay un conflicto eterno en el mundo. El argumento es que el primer ejemplo fue Caín, el nacido según la carne, matando a Abel, el nacido según el espíritu. Y la frase clave es esa que dice, así también ahora, lo que sugiere que ese mismo patrón de conflicto sigue y sigue hasta el día de hoy. Entonces, para dejarlo claro, los puntos centrales de esta doctrina que acabamos de analizar son estos. 1. La humanidad se divide en dos linajes literales, no simbólicos. 2. Uno viene de Dios a través de Adán. 3. El otro viene del diablo a través de la serpiente y Caín. 4. El pecado original fue un acto físico. Y 5. Como resultado, estos dos linajes viven en un conflicto espiritual que nunca termina. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar, una que va más allá de esta doctrina en particular. ¿Qué pasa con las historias que nos definen, las que le dan forma a nuestra visión del mundo, cuando sus símbolos más importantes se reinterpretan de una forma tan, pero tan radical? ¿Cómo cambia todo?